¿Van a tener colectivos o no van a tener colectivos para ir a trabajar? Esa es la gran pregunta que hasta este momento nadie puede responder. En Cámara de Diputados hicieron todo un anuncio rimbombante que invitaron a los choferes que allí iban a solucionar ya el conflicto y quizás destrabar la huelga. Como estaba previsto, no solucionaron nada y en esta reunión que se está realizando en estos momentos es donde finalmente se va a definir si se mantiene en pie la huelga de los trabajadores del transporte o si finalmente la levantan. Julián García está en esta cobertura. Julián, contanos. Rocío, ¿qué tal? Y ya hace minutos nada más acaba de finalizar este encuentro aquí en el Ministerio de Trabajo entre el viceministro de Transporte y también los choferes acerca de esta medida de huelga. Pero vamos a hablar aquí ya con don Gerardo, el representante aquí de los transportistas, para ver, don Gerardo, finalmente a qué acuerdo se llega o cómo termina esto. Bueno, acuerdo todavía no existe, ¿verdad? Lo que termina es un compromiso para posponer el tema de la huelga, justamente por el tema de lo que el propio presidente Raúl Latorre se comprometió a hacer una audiencia pública para que haya una participación de los verdaderos autores del trabajador del transporte público, por sobre todas las cosas. Una suerte de apertura por parte del gobierno, don Gerardo. ¿Cómo ustedes perciben esto? Así mismo, creemos de que es según nos comentó, viste que nosotros en primer lugar le habíamos dialogado y le habíamos acercado los 3 puntos principales para donde a nosotros ahora nos preocupa más, que es el artículo 20 y después el artículo 39 y 45, donde se consideró bastante bien ahí justamente en la mesa, donde hubo un diálogo y entre todos los diputados que habían ahí. Entonces, por eso el señor presidente Raúl Latorre de verdad consideró de que se puede hacer una audiencia. Él quiere hacer una audiencia pública justamente, ¿verdad?, para que se pueda explayar bien ahí todo lo articulado, porque es un poco largo el artículo. La modificación, exactamente. Y ya la pregunta que todos nos hacemos, Gerardo, ¿tenemos colectivos mañana? Sí, mañana. Así mismo es. Sí. ¿Tienen ya una fecha nuevamente de cuándo, en caso de no llegarse nuevamente a un acuerdo, don Gerardo, hasta cuándo se postergaría esta medida? Bueno, eso se tiene que hacer nuevamente un congreso. Nosotros tenemos que hacer ahí un congreso y de ahí nuevamente tiene que salir la fecha ahora. ¿Salen contentos, don Gerardo, de esta reunión? Contentos salimos de la apertura que tuvieron nuevamente ahí en la Cámara de Diputados. Vamos a ver después cómo se desarrolla. También salimos contentos de la audiencia con la ministra, pero que tampoco después de la práctica no vimos el resultado bien positivo. ¿Y por parte del viceministro de Transporte, don Gerardo? Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Una pena, realmente. Una cuestión entonces de a ver cómo quedan los siguientes días. Así mismo es. Gracias, don Gerardo. Entonces, Rocío, ya para mañana, pasado mañana, ¿verdad?, entonces tenían prevista esta medida de fuerza por parte de los choferes. La medida de fuerza se va a estar postergando hasta que los choferes nuevamente, ¿verdad?, llamen a un congreso y determinen. Esto ya después de si se llega o no nuevamente a un acuerdo después de una audiencia pública. Cargados de promesas, entonces nuevamente los choferes deciden posponer la huelga. No se realiza la huelga de choferes que estaba prevista para este jueves y viernes. Sin fecha queda la medida de fuerza, porque ellos están exigiendo que en este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, introduzcan ciertos artículos que garanticen su estabilidad laboral, que garanticen su derecho a la huelga, porque actualmente, así como quedó redactado, más del 70% de ellos están obligados a trabajar incluso en huelgas declaradas, porque se iba a considerar imprescindible el servicio del transporte público. Ellos no tienen ninguna promesa concreta de que les van a incluir esas modificaciones, pero sí audiencias públicas nuevamente, donde en Cámara de Diputados el oficialismo tiene mayoría absoluta y puede hacer lo que quiera, así que corren un serio riesgo de nuevamente ser defraudados en el cumplimiento de esas promesas, pero se levanta la huelga en lo concreto, Julián. Es así, se levanta de una forma indefinida, hay que decirlo, y ya lo que ellos decían desde el día 1 de esta medida de fuerza, ellos tienen miedo de que se vulnere o ya se esté vulnerando sus derechos laborales, y mencionaban en un principio de todo este caso, de que ellos tenían miedo de que una vez de que se apruebe completamente sin ninguna modificación este proyecto de la reforma del transporte, los sectores
sectores empresariales privaticen efectivamente todo esto y que cada uno se quede con la parte de la torta hablando de cierta manera y de que ellos se queden a la deriva con sus derechos vulnerados. Gracias, Julián. Y ya vamos directamente hasta la Cámara de Diputados para conocer en qué términos se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, comprometiéndose con los choferes a llevar adelante esta audiencia pública. Emilce Aponte, te escuchamos. Audiencia pública marcada para el jueves de 2 de octubre a las 9 de la mañana, donde la promesa es mayor apertura en la Cámara, escuchar a todos los sectores, incluyendo el reclamo de los trabajadores. Y puntualmente en estos 3 artículos que ha controvertido, el reclamo de ellos que puntualmente exigen. Por un lado, en el artículo 20, necesariamente considerar el derecho a la huelga independientemente a que se trata de un servicio imprescindible. Por otro lado, la defensa de esos derechos laborales consagrados por Constitución, de la necesidad de que estas empresas logren incluso mantenerlos, no dejarlos fuera del sistema laboral, atentando incluso contra ese riesgo que representa quedar sin una fuente de trabajo ni completar ese proceso de jubilación. Y por último, con respecto a las responsabilidades en el área operativa, una discusión que para ellos todavía genera muchas dudas en el artículo 45. Esos 3 puntos quieren que los diputados analicen con mayor detenimiento. No se descarta que en la Cámara se pueda eventualmente aplicar el tratamiento de código. Es una posibilidad, pero va a depender eso del debate. Esta audiencia pública promete ser abierta, promete contemplar el derecho reclamado por los trabajadores que dijeron no haber tenido el mismo espacio en el Senado cuando incluso intentaron de alguna manera formar parte del debate, no pudieron hacerlo. Entonces, ellos se sienten esperanzados de que esta sea la oportunidad y habrá que ver si esto se confirma, al menos María Teresa, considerando la promesa política de los diputados. Decía en esos términos el titular de la Cámara Baja que habrá audiencias públicas y que todos los sectores involucrados del transporte serán escuchados y contenidos en esos artículos que tienen que debatirse. Recordemos, son más de 200 artículos que contempla esta reforma del transporte y que va a requerir del consenso de todas las partes para tener en cuenta primeramente el derecho de los ciudadanos a la movilidad, el derecho de los trabajadores y también la inversión que requiere para mejorar sustancialmente el sistema de transporte. Lo escuchamos a Latorre. Hemos anunciado una audiencia pública el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en el Congreso que voy a estar presidiendo, buscando escuchar las diferentes visiones en el espíritu de mejorar las condiciones del transporte público. Los compañeros representantes del gremio de choferes han planteado sus inquietudes, fundamentalmente con respecto a 3 artículos de este proyecto de ley. Los colegas de la mesa directiva los han escuchado y hemos asumido un compromiso mutuo de trabajo en conjunto. Tienen que saber que la mesa directiva de la Cámara, en base a los diferentes sectores políticos en ella representados, han hecho una solicitud formal de que sea suspendida la huelga, el paro que estaba previsto para mañana. Es en el espíritu de no castigar a la ciudadanía, porque sabemos las consecuencias negativas que tiene para los ciudadanos este tipo de medidas.